La organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, presentó un informe sobre el sistema de salud en Venezuela, sistema sanitario. Ese informe de 71 páginas registra el incremento en las muertes de madres y bebés, la falta de vacunación y el aumento en la transmisión de enfermedades contagiosas como la malaria y la tuberculosis en Venezuela. Investigadores de la Universidad Johns Hopkins y funcionarios de Human Rights Watch exigieron una respuesta más firme, dicen, de la Organización de Naciones Unidas. Es fundamental que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, eleve la situación de Venezuela al nivel que corresponde a las circunstancias que corresponden de acuerdo a los resultados de este estudio que nos ha tomado un año realizar sobre la catástrofe humanitaria que afecta al pueblo de Venezuela, especialmente a los más pobres, a los niños, a los adultos mayores. Y en la sede de Naciones Unidas respondió el portavoz del secretario general Guterres. La designación que creo están pidiendo Human Rights Watch y Johns Hopkins no está relacionada con el consentimiento de los gobiernos en términos de políticas. En cualquier país en el que trabajamos, lo hacemos con el consentimiento de los gobiernos para poder distribuir la ayuda humanitaria de acuerdo con nuestros principios de neutralidad e imparcialidad. Vamos ahora hasta Caracas. Jorge Luis Pérez Valeri nos tiene lo más reciente sobre la crisis que se vive en Venezuela. Jorge Luis. Muy buenas tardes para ti, Juan Carlos, para toda la audiencia. Efectivamente, momentos de mucha tensión, no solo en lo social y en lo económico, en medio de la crisis que hemos visto en Venezuela, que se ha agravado en los últimos días, consecuencia de esta serie de apagones que ocurrieron durante el mes de marzo y que todavía siguen trastocando la vida de cualquier ciudadano de este país, ya sea porque el acceso al servicio eléctrico sigue siendo complicado todavía en el interior de Venezuela, donde se mantiene además un esquema de racionamiento eléctrico, sino también porque se está afectando lo que es el suministro de agua, que sigue complicando la vida en Caracas, así como al resto del país. Todavía vemos imágenes, Juan Carlos, de personas que se acercan hasta incluso manantiales y ríos de la cordillera norte de la ciudad, del Cerro del Ávila, para buscar un poco de agua, ya sea para lavar ropa, ya sea para incluso bañarse, incluso para consumirla. Entre tanto, el clima político también crece y la expectativa lo hace de esa manera de cara a lo que va a ser este 6 de abril, un día en el que tanto Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, que juró asumir las funciones del Ejecutivo, como Nicolás Maduro, quien todavía una parte del Estado reconoce como el único presidente legítimo de este país, están llamando a movilizaciones masivas de calle. Por un lado, Juan Guaidó ha anunciado el inicio de una llamada Operación Libertad, que asegura se tratará de la última fase antes de lograr lo que él denomina el cese de la usurpación de Nicolás Maduro en sus funciones como presidente de Venezuela. Vamos a escucharlo. El llamado de nuevo, 6 de abril, inicio de la Operación Libertad. Inicio de una fase definitiva para el cese de la usurpación, donde todos somos en este momento actores del cambio. Donde no estamos pidiendo ni esperando, sino estamos actuando de una vez y por todas por el cambio de este país. Y bueno, en medio de esta semana en la que hemos visto cómo la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente autorizó al Tribunal Supremo de Justicia continuar el enjuiciamiento en contra de Juan Guaidó, también están haciendo llamados desde este ente. Su principal dirigente, Diosdado Cabello, ha dicho que también este próximo 6 de abril saldrán a las calles, no solo en Caracas, sino también en todo el territorio nacional, a defender el proyecto político que lideran junto con Nicolás Maduro. Todo dentro del marco de la Constitución y la ley. Tengamos fe en la ley y démosle el tiempo necesario a la justicia. Para que la justicia actúe, nadie debe desesperarse. Allá ellos que están desesperaditos, ahora nos tienen asustados y de aquí al 6 yo no voy a dormir. Al 6 de, ¿cómo se llama? De abril, porque ahora sí, oyeron, el 6 de abril sí. El 6 de abril nos vemos en Caracas, vamos a llenar las calles de Caracas de punta a punta.
Y en medio de esta convocatoria no ha dejado de llamar la atención el llamado insistente tanto de Diosdado Cabello como también de Nicolás Maduro a los llamados colectivos chavistas, estos grupos de choque que recurrentemente están implicados en lo que es la disolución de manifestaciones, sobre todo aquellas que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro, en las que incluso hay actuaciones violentas, no solo en contra de manifestantes, también en contra de los miembros de la prensa. Está pidiendo tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello a estos colectivos chavistas que participen en lo que ellos aseguran es garantizar la paz pese a las denuncias, Juan Carlos, reiteradas de que estos grupos están implicados en la violencia que se vive en las calles cada vez que hay una manifestación. Y un mensaje claro desde Washington de diferentes instancias sobre cómo quienes violen los derechos humanos en Venezuela pagarán las consecuencias. Muchas gracias, Jorge Luis Pérez Valeri, reportando desde Caracas. Nos vamos a la pausa. Al regresar tendremos la más reciente sobre los accidentes de aviones de la Boeing, de los 737 MAX 8. Hay más detalles y disculpas. En Beaches. Venezuela, emergencia humanitaria. Ese es el nombre del más reciente informe de la organización Human Rights Watch sobre la profunda crisis social que vive Venezuela. La organización insta a las Naciones Unidas a tomar medidas urgentes por la crisis desatada por la falta de alimentos y medicinas. Michael Roa con el informe. Llegamos acá y dormimos en la calle con el niño en esta situación de salud que es un poco complicada, con un cáncer tipo linfoma de Hodgkin. Es un cáncer en la sangre, pues. Que para operarlo hay que conseguir todos los materiales, todo, empezar desde las gasas, la anestesia, todo. El testimonio de esta madre, quien asegura salió con su hijo de Venezuela hacia Brasil en busca de ayuda médica, ilustra la crisis que viven miles de personas ante la escasez de comida, medicina e insumos médicos. A nosotros se nos ha incrementado de manera exponencial la atención de pacientes venezolanos. Un equipo de investigadores de la organización Human Rights Watch y de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins recabaron unos 150 testimonios durante su visita a las fronteras en Brasil y Colombia, para documentar el impacto causado por la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Y toda la evidencia nos muestra que en Venezuela hay un sistema de salud que está casi totalmente colapsado. Estos datos son gravísimos, pero la realidad es que solo reflejan una pequeña fracción del problema. En su informe, Venezuela, emergencia humanitaria, se necesita una respuesta de la ONU a gran escala para abordar las crisis de salud y alimentos. El equipo interinstitucional hace un llamado a las Naciones Unidas para que lidie como corresponde con esta emergencia humanitaria. El reporte de 71 páginas destaca que en Venezuela se ha registrado un aumento en los brotes de difteria, sarampión y un incremento en los casos de malaria. Las autoridades venezolanas han dejado de publicar datos epidemiológicos sobre la realidad en el país, han hostigado y hasta detenido a profesionales de la salud que hacen esta información pública y además han hecho muy difícil el trabajo de las organizaciones humanitarias que quieren trabajar en Venezuela. El reporte indica además que un documento de la ONU filtrado a la prensa en marzo estima que unos 7 millones de personas en Venezuela estarían necesitando asistencia humanitaria. Estamos ante una crisis humanitaria que es devastadora y no tiene precedentes en Latinoamérica. Michael Roa, CNN, Atlanta. Y continuamos en Venezuela, donde los problemas de los fallos del servicio eléctrico quedaron en evidencia durante la transmisión de un partido de la Copa Libertadores de América este miércoles. Fue en el encuentro entre el Deportivo Lara y el Club Atlético Huracán de Argentina. A los 14 minutos del encuentro, las luces del Estadio Metropolitano de Caburada se apagaron y tuvo un atraso de 12 minutos por la falta de energía eléctrica. El 7 de marzo, un apagón en el mismo estadio ocasionó que el encuentro programado para ese día contra el Emelec de Ecuador
fuera aplazado para el día siguiente. Venezuela atraviesa una serie de fallos de electricidad desde el 7 de marzo, cuando se produjo un apagón generalizado hasta el 13 de marzo. Las más recientes fallas eléctricas generaron nuevas protestas a nivel nacional. El gobierno de Venezuela atribuye estas fallas a ataques criminales al sistema eléctrico del país. Y hablando de otros temas, la música hispanoamericana está de luto. El mundo mira a Venezuela. Human Rights Watch pide ayuda. Los venezolanos la necesitan. Claro que sí. Es fundamental que el secretario general de Naciones Unidas... Buenas noches, bienvenidos. Soy Juan Pablo Barsky. Cada persona tiene su opinión y es libre de cambiarla cuando quiera, pero los hechos son sagrados. Así comienza. Es fundamental que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, eleve la situación de Venezuela al nivel que corresponde a las circunstancias que corresponden de acuerdo a los resultados de este estudio que nos ha tomado un año realizar sobre la catástrofe humanitaria que afecta al pueblo de Venezuela, especialmente a los más pobres, a los niños, a los adultos mayores. Emergencia, catástrofe humanitaria en Venezuela. Es el título del nuevo informe de Human Rights Watch que pide medidas urgentes por la crisis en este país. Algunos datos: la crisis en Venezuela es cada vez más severa y el organismo pide acciones a Naciones Unidas. Escasez de alimentos y medicinas, cortes de luz cada vez más frecuentes, dificultades para conseguir agua potable, necesidades básicas insatisfechas. Algunas de las situaciones que enfrenta un venezolano día tras día. Según el borrador de un informe interno de la ONU, la pobreza en Venezuela ya llegó al 94%, un número demoledor que preocupa, alarma, supera cualquier tipo de debate, discusión política. El mundo mira a Venezuela. Human Rights Watch pide ayuda. Los venezolanos la necesitan. Claro que sí. El informe presentado por Human Rights Watch es duro, pide medidas urgentes. Michael Roa nos cuenta los detalles de este reporte. Llegamos acá y dormimos en la calle con el niño en esta situación de salud que es un poco complicada, con un cáncer tipo linfoma de Hodgkin. Es un cáncer en la sangre, pues. Que para operarlo hay que conseguir todos los materiales, todo, desde las gasas, la anestesia, todo. El testimonio de esta madre, quien asegura salió con su hijo de Venezuela hacia Brasil en busca de ayuda médica, ilustra la crisis que viven miles de personas ante la escasez de comida, medicina e insumos médicos. A nosotros se nos ha incrementado de manera exponencial la atención de pacientes venezolanos. Un equipo de investigadores de la organización Human Rights Watch y de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins recabaron unos 150 testimonios durante su visita a las fronteras en Brasil y Colombia, para documentar el impacto causado por la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Y toda la evidencia nos muestra que en Venezuela hay un sistema de salud que está casi totalmente colapsado. Estos datos son gravísimos, pero la realidad es que solo reflejan una pequeña fracción del problema. En su informe, Venezuela, emergencia humanitaria, se necesita una respuesta de la ONU a gran escala para abordar las crisis de salud y alimentos. El equipo interinstitucional hace un llamado a las Naciones Unidas para que lidie como corresponde con esta emergencia humanitaria. El reporte de 71 páginas destaca que en Venezuela se ha registrado un aumento en los brotes de difteria, sarampión y un incremento en los casos de malaria.
Las autoridades venezolanas han dejado de publicar datos epidemiológicos sobre la realidad en el país, han hostigado y hasta detenido a profesionales de la salud que hacen esta información pública y además han hecho muy difícil el trabajo de las organizaciones humanitarias que quieren trabajar en Venezuela. El reporte indica además que un documento de la ONU filtrado a la prensa en marzo estima que unos 7 millones de personas en Venezuela estarían necesitando asistencia humanitaria. Estamos ante una crisis humanitaria que es devastadora y no tiene precedentes en Latinoamérica. Está con nosotros Tamara Tarasiuk-Bronner, abogada y representante de Human Rights Watch para las Américas. Tamara, bienvenida a Perspectivas de Buenos Aires. Recién veíamos y escuchábamos algunas definiciones tuyas. Una que me llamó la atención y sirve de punto de partida, que los datos no alcanzan para terminar de armar el retrato de la situación en Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué otros datos, qué otros conceptos faltan? Bueno, hay un punto central que es que las autoridades venezolanas durante el gobierno de Maduro se dedicaron a esconder la realidad en el país. Han dejado de publicar datos epidemiológicos, hostigan y detienen a médicos que deciden hacer pública esta información o hablar sobre la escasez de medicina y medicamentos. Entonces la realidad es que nosotros en este informe que nos llevó un año a hacer, tenemos datos muy duros de la realidad, pero es solo una pequeña fracción del problema, porque la verdad es que la realidad en el país es mucho peor de la grave situación que nosotros describimos. Tamara, ¿cuándo y por qué deciden empezar con este informe? Nosotros venimos siguiendo la situación en Venezuela hace años, sí. Y este informe en particular empezó hace un año porque decidimos que era importante tener un retrato lo más fiel posible de qué es lo que pasaba en Venezuela. Y por eso hicimos este informe conjunto con expertos en salud pública y medicina para poder tener tanto la visión de derechos humanos, que es nuestra especialidad, como el impacto en el sistema de salud venezolano y a través de las fronteras. Hay un trabajo de campo, me imagino que empieza a llegar gente que responde a ustedes a Venezuela y empieza a encontrarse con esa situación. Obviamente uno tiene un plan, bueno, vamos a tratar de elaborar un informe, pero se encuentra que los datos son incluso peores que cualquier proyección anterior al informe. Así es, el informe este se basa en más de 150 entrevistas que hicimos en las fronteras de Colombia y de Brasil, con venezolanos que salían, con profesionales de la salud que los atienden y también a médicos y profesionales de la salud en Venezuela, en Caracas y en más de la mitad de los estados del país. Y el panorama es desolador. Algunos de los datos que nosotros encontramos son, por ejemplo, que estamos viendo brotes de enfermedades prevenibles por vacunación que habían sido erradicadas de Venezuela, un aumento exponencial en enfermedades como la malaria o la tuberculosis, casos, cifras desgarradoras, por ejemplo, 9 de cada 10 venezolanos que viven con VIH no tienen tratamiento antirretroviral en el país. Eso es una sentencia de muerte, sí, claro, para una enfermedad que no debería serlo. No, y te iba a preguntar por la tasa de mortalidad. Obviamente hay que medirla en un periodo más alto, pero todo esto influye en un crecimiento, en un potencial crecimiento. Las cifras que hay sobre tasas de mortalidad vienen en un aumento constante en los últimos años. Los datos más terribles son los casos de mortalidad infantil y mortalidad materna. Estos son datos que el gobierno venezolano ha tratado de esconder. ¿Y cómo los consiguieron? Excepcionalmente, una ministra de Salud a comienzos del 2017 decidió publicar algunos boletines oficiales que demuestran un aumento de un 65% de la mortalidad materna en un año y de un 30% de la mortalidad infantil. Un dato importante es que la mortalidad infantil en estos niveles retrotrae a Venezuela a la década de los 90. Es el único país de Sudamérica que vuelve a esos valores. Y estos datos los supimos porque hubo una ministra de tantas que decidió publicarlos, duró poquitos días en el cargo. Claro. Después de eso, la suplantaron con un aliado férreo del gobierno de Maduro y nunca más volvieron a publicar datos las autoridades. Ante este panorama de esconder los datos, de negar la realidad, me imagino que ustedes habrán querido tener algún registro oficial, alguna comunicación con alguna autoridad. ¿Qué resultado? Ninguno. Les pedimos información, no contestaron. Sí reflejamos en el informe datos, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que son datos que el gobierno le transmite a estos organismos internacionales sin cumplir con todas las obligaciones, pero con alguna de ellas. Y la verdad es que esto lo que te muestra es que la información existe. Claro. Lo que no quieren es que se sepa. Recién hablabas de las dificultades para conseguir esta información y también mencionabas ejemplos de personas, de médicos,
que denunciaban falta de insumos, falta de recursos y que eran castigados. ¿Cómo es el proceso? Esa persona se queja, lo expresa en sus redes, alguien toma ese reclamo, ¿y qué hace el gobierno venezolano con esa persona que decide expresar y mostrar una realidad diferente de la que quiere el gobierno venezolano? Hay distintas maneras. Hace un tiempo ya que lo que hacen es detener y hostigar a médicos que participan en protestas o que dicen qué es lo que está pasando en su hospital o en el sistema de salud en general. Y estamos hablando del típico caso de represión a la crítica o al disenso que hay en Venezuela, no solo con médicos, sino con opositores, con manifestantes. Es el mismo patrón. Pero una cuestión muy interesante que encontramos para este informe es que están recibiendo órdenes a veces explícitas, a veces tácitas, de no reflejar, por ejemplo, en los certificados de defunción, qué es lo que realmente ocurre. Porque la persona se murió, claro. Exacto. Por ejemplo, hay una orden de no incluir la desnutrición en las causas de muerte, en los casos en los cuales los médicos lo ven reflejado. Y lo que ocurre es que hay médicos valientes que siguen registrando la información y nos las hacen llegar a nosotros, pero siempre con la condición de que mantengamos el anonimato porque no quieren dejar de tener la posibilidad de acceder a esa información para hacerla salir, pero saben que si se sabe quién es la persona que está transmitiendo esta información, va a sufrir represalias. Empezamos el programa con las palabras de José Vivanco, exigiendo la intervención de la ONU, incluso invocando al secretario general Antonio Guterres. Ese es el punto de partida, porque para tratar de compensar algún déficit, no digo paliarlo, erradicarlo, porque eso va a llevar mucho tiempo, pero para por lo menos atacar efectos, hace falta dinero. Y hoy dinero no hay, Venezuela no tiene. Claro, el tema con el secretario general de las Naciones Unidas es que al día de hoy, en el último tiempo empezó a ingresar un poquito de ayuda humanitaria de distintas agencias y distintas organizaciones, pero no para la magnitud que se requiere con tamaña crisis. Y la única institución que tiene la posibilidad de implementar ese nivel de asistencia humanitaria son las Naciones Unidas. Y Guterres lo que no ha hecho hasta ahora es llamar las cosas por su nombre. Ajá. O sea que hay una falta de intervención más política que económica en este caso. Primero que se involucre la ONU para después empezar a generar mecanismos, recursos para que llegue la plata. Es que evidentemente la diplomacia silenciosa no funcionó. No funcionó. Hasta ahora estos intentos de dialogar para tratar de conseguir más acceso, que es lo que se ha intentado hacer, no llegó a la magnitud que hace falta. Y estamos hablando de una situación que es extrema. No podemos seguir tratando de convencer a Maduro que deje entrar un container con medicina. Lo que hace falta es una magnitud mucho mayor que tiene que liderar Naciones Unidas, y para eso es necesario que el secretario general declare oficialmente... ¿Eso qué debería hacer el secretario general? Debería declarar oficialmente que estamos ante una emergencia humanitaria compleja. Eso es un término técnico de Naciones Unidas que activa mecanismos que permitirían muchos mayores recursos. Debería priorizar. En Naciones Unidas hay una oficina que se llama la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que la dirige un subsecretario de Guterres, que tiene la posibilidad de coordinar esfuerzos de distintos actores. Deberían priorizar la situación en Venezuela. Y además deberían exigirle a las autoridades venezolanas acceso a toda la información que tienen para poder hacer un diagnóstico absoluto de qué es lo que está pasando. Sin ese diagnóstico no hay solución posible. Tamara, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Hay más información en el resto de América del Sur. Vamos a